Muy buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar a Argos por invitarme a participar en esta jornada, a Argos en general y a mi antiguo alumno, José Manuel Tellez, a quien tuve el placer de dar clase ya hace unos cuantos años. Bueno, la jornada ha comenzado esta mañana temprano. Supongo que ya tenéis todos mucha información y que además esto del derecho penal siempre da pues como un poco de fatiga, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Yo intentaré ser lo menos técnica posible y solamente aproximarme a este tema ahora muy novedoso de la compliance, explicaros un poco de dónde viene y cuáles son las ventajas desde mi punto de vista de contar con estos programas de cumplimiento dentro de las empresas de cualquier naturaleza. En el año 2010 es cuando se produce el cambio de paradigma. Hasta entonces las sociedades, las personas jurídicas, no respondían penalmente porque toda la dogmática del derecho penal pues estaba y sigue estando sustentada sobre la responsabilidad personal, es decir, sobre la responsabilidad de la persona física. Pero es en ese momento, como digo, en el año 2010, cuando se cambia de paradigma y cuando se establece que las personas jurídicas deben responder. Esto, en la exposición de motivos de aquella reforma, pues parecía responder a una normativa europea que claramente intentaba que los países combatieran todas las formas de criminalidad organizada y que intentaran controlar a las empresas y a su funcionamiento. Luego también tiene que ver pues, con toda esta crisis económica que hemos tenido durante estos años atrás, pues que lógicamente ha puesto muchos problemas sobre la mesa, ¿no? Y ha hecho cambiar muchos paradigmas de bueno, pues lo que antes, del funcionamiento anterior de las empresas. En el año 2010 ya cuentan con esos programas de compliance que son sobre todo o que responden sobre todo a modelos anglosajones, pues por supuesto Inglaterra, por supuesto Estados Unidos, Japón, Holanda y otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Noruega o Francia. Aun cuando en esa normativa europea se establecen estas medidas o estas recomendaciones para que los países lógicamente trasladen a sus ordenamientos jurídicos estas normas de cumplimiento, pues no son de carácter obligatorio. Prueba de ello es que dos países con los que tenemos raíces comunes, quiero decir en cuanto a lo jurídico, como son Alemania e Italia, pues sin embargo no han sacado esa normativa relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas del ámbito administrativo sancionador, sin embargo. Luego esos otros países de los que os hablaba antes sí que establecen medidas o sí que establecen delitos de los que pueden responder las personas jurídicas, sin embargo estos otros siguen ubicando la responsabilidad de la persona jurídica dentro del derecho administrativo sancionador. Digamos que lo que se pretende es que dentro de las empresas haya una gobernanza global, haya una serie de normativa que sea de aplicación, de conocimiento y también de consenso de todas las partes que están implicadas, por denominarlo de alguna manera, en el proceso productivo. Todas estas normas, por ejemplo, pues se refieren a prevención de riesgos laborales, a derechos de los trabajadores, también pueden llegar a normas de no competencia, pueden llegar a normas sobre blanqueo de capitales. Como veis, se refieren a ámbitos diferentes. Bueno, pues digamos que estos programas de cumplimiento, que es como podríamos traducir esa denominación que hacen los países anglosajones respecto de la compliance, pues yo que sé, lo llaman compliance programs, ethics guides, en fin, tiene distintas denominaciones, pero todas ellas responden a ese denominador común de ser unas normas de cumplimiento dentro de lo que es la empresa y dentro de lo que es su funcionamiento. Si nosotros nos vamos a esas normas de cumplimiento, lo primero que tenemos que ver es que esas normas de cumplimiento
no pueden ser unas normas de cumplimiento que se impongan desde la empresa o solamente desde las personas que dirigen las empresas, porque si no, como se van a vivir esas normas de cumplimiento es de una manera coercitiva, sino que de lo que se trata es de que esas normas de cumplimiento tengan su base en unos códigos éticos de comportamiento. Digamos que aquí recordaríamos un poco pues, la deontología profesional, ¿no? Todos esos códigos deontológicos que normalmente se han ido estructurando, se han ido explicando por profesiones, pero que sin embargo aquí pues, se debería hablar de códigos éticos en el comportamiento o en el funcionamiento de las empresas. Dentro de todos esos códigos éticos, fijaros que la empresa puede ir más allá de lo que va la ley y sobre todo de lo que va el Código Penal, que digamos que dentro del ordenamiento jurídico siempre tiene que cumplir una función de última ratio, es decir, hay que acudir al derecho penal cuando ninguna otra norma del ordenamiento jurídico puede dar respuesta, bueno, pues a unos comportamientos extremos que son intolerables para una normal convivencia social. Luego, todas esas normas que no son de Código Penal, sino que son normas de cumplimiento, normas de comportamiento, van más en la vertiente ética que en la vertiente puramente delictiva. Por eso, también es importante, como os decía hace un momento, que todas esas normas de cumplimiento, todas esas normas sobre control, sobre vigilancia, sobre prevención, nazcan del consenso, de la participación de las distintas personas, ¿no?, que participan en ese proceso de producción. Es decir, los directivos, los empresarios, los trabajadores, lo que en el derecho anglosajón se llaman stakeholders, por ejemplo, también serían los accionistas, personas que están implicadas en el desarrollo de la sociedad. Si todas estas personas comulgan, participan, comparten todo ese código ético de comportamiento, todas esas normas que permiten el buen funcionamiento normativo de una empresa, pues entonces al final nos encontraremos con el derecho penal, con lo que nosotros podríamos llamar criminal compliance, es decir, con aquellas normas que van a llegar a establecer límites, a establecer topes respecto de comportamientos delictivos. Pero solamente al final, porque si nosotros no hemos construido un buen comportamiento empresarial, si nosotros no hemos imbuido a todos los que participan en la empresa de un comportamiento ético, difícilmente vamos a poder poner de entrada y sin ninguna base coto o límite a ese comportamiento delictivo. Luego, digamos que en una empresa no se debería empezar intentando incorporar medidas de criminal compliance solamente, sino que todo esto tendría que ser el desarrollo o el punto final, el punto de llegada de toda esa otra normativa, de toda esa concienciación y de todo ese compartir pues, valores, el camino que seguimos, los fines a los que queremos llegar, los objetivos, ¿no?, que tiene cualquier empresa, cualquier organización. Ya no hablo de empresa, cualquier organización y, por supuesto, como no, una organización o una comunidad educativa. Si ya pasamos a explicar un poco cómo pueden ser esos modelos de compliance en sentido amplio, digamos que esos pasos previos a la criminal compliance, pues deberíamos plantearnos que puede haber dos modelos distintos. Uno sería mucho más intervencionista, uno sería un modelo de control puro y duro, que por ejemplo pues podría llevar al empresario, y hay sentencias de los tribunales competentes, del Tribunal Supremo, de la Sala Cuarta en lo social o incluso del Tribunal Constitucional, que permiten limitar derechos fundamentales, pues cuando, por ejemplo, en una empresa se quiere limitar pues, el uso del correo electrónico o, por ejemplo, la navegación en Internet, ¿no? Luego, quiero decir que si nosotros nos vamos a medidas de control que solamente se perciban por los trabajadores o por los empleados como esas medidas que impone
la dirección de la empresa, vamos a crear poco ambiente receptivo en primer lugar y poco ambiente de colaboración y de compartir valores, principios, fines desde el otro punto de vista. Este modelo, que sería intervencionista, pues podría llegar a controlar el correo electrónico, a controlar pues la navegación por Internet, bueno, una serie de medidas que incluso podrían plantear, como os acabo de decir, la vulneración de derechos fundamentales como son el derecho a la intimidad o el derecho al secreto de las comunicaciones. Sin embargo, si nosotros optamos por otro modelo que sería el más genuino de compliance, este es mucho menos intervencionista y es mucho más consensuado. Y para que sea consensuado tiene que dar entrada a todas las partes que van a tener luego que desarrollar ese modelo de compliance. Y para eso también, además de contar con la opinión de todas las personas que participan, también lo que se recomienda, o desde mi punto de vista lo que se debe hacer, es dar responsabilidad también a esas personas a la hora tanto de implantar ese programa de cumplimiento como de supervisar, como de controlar si ese programa de cumplimiento se está llevando a cabo de forma adecuada. Es decir, el control no solamente puede venir por parte de quienes ostentan la posición más alta dentro de las estructuras organizativas, sino que, como digo, ha de compartirse con las otras personas que participan. Es decir, trabajadores, por supuesto, pueden estar en los comités de compliance, pueden estar también directivos, pueden estar también delegados, pueden estar también consejeros, pueden estar también administradores, pero pueden estar trabajadores o pueden estar miembros de los comités de empresa. Y precisamente a través de esa responsabilidad que se les deriva, pueden formar parte de esas comisiones de compliance y pueden tener luego además responsabilidad a la hora de pedir resultados respecto de esos modelos de funcionamiento, de esos modelos de comportamiento. Porque además esos modelos, esas guías de buen gobierno, no deben ser unas guías programáticas. Es decir, no se deben tener por tenerlas para poder exhibirlas, bueno, y que sean pues unos volúmenes muy cuantiosos, ¿no? Sino que deben responder a algo que de verdad existe en las empresas. Solamente así servirán a efectos, como luego os voy a explicar, de lo que exige el Código Penal a las personas jurídicas a fin de hacerlas responder o no hacerlas responder por comportamientos delictivos. Bien. También dentro de la compliance se puede adoptar una forma de comportamiento que estaría más cerca de la ofensa, de la vulneración, y ahí digamos que cuando se comete un incumplimiento, que puede llegar incluso al ámbito del derecho penal, pues sería competencia de la acusación probar que se ha cometido un determinado delito, o se puede adoptar una fórmula más defensiva, que es la de tener estos modelos de compliance, porque cuando se comete un delito, si se prueba por parte de la empresa, por parte de la corporación, que se cumplen estos modelos de cumplimiento, eso para el Código Penal es una eximente de responsabilidad o, si no llega a ser una eximente, puede ser incluso una atenuante. Bien, esto digamos que como punto de partida, como ideas de carácter general acerca de esos modelos de cumplimiento, acerca de esos modelos organizativos, y lo que quiero es trasladaros un poco el contenido del Código Penal sin meterme, como es lógico, en muchos tecnicismos, para deciros cómo está la responsabilidad de las personas jurídicas tras la última reforma del año 2015, en la que se ha insistido muchísimo en estos modelos de compliance, en estos modelos de control debido, sobre todo dentro de las empresas, y en cómo el Código Penal establece que estos modelos de cumplimiento, de compliance, pueden eximir de responsabilidad a las personas jurídicas. En el Código Penal se puede responder de dos formas. Una forma, digamos que sería la directa, y esta sobre todo alcanzaría a los administradores de derecho, que son los que tienen encomendada la responsabilidad en la normativa empresarial, por ejemplo en los estatutos,
o los administradores de hecho. Y los administradores de hecho son las personas que funcionan como auténticos administradores que tienen responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Incluso un testaferro puede ser un administrador de hecho, como no. Bien, pues por un lado tendríamos esa responsabilidad más directa, que se regula en el Código Penal, y por otro lado tendríamos precisamente quienes omiten ese deber de control o de vigilancia respecto de las personas que trabajan o que componen un núcleo organizativo. La compliance va más hacia ese lado, es decir, hacia esa vertiente de no control, de no vigilancia, de no tener esos programas de cumplimiento que puedan comprometer a todas las personas que están implicadas en ese proceso productivo. Si antes de la comisión del delito la persona jurídica tiene un modelo de organización y de gestión en el que se incluyen medidas de vigilancia y medidas de prevención delictiva, si se comete un delito y puede probar que efectivamente esas medidas de vigilancia, de control y preventivas están establecidas en la sociedad, eso va a servir como eximente de la responsabilidad. Es decir, la persona jurídica no va a responder. Digamos que esta es la consecuencia más importante, por lo que se refiere a estos modelos de cumplimiento o a estos modelos de gobernanza. Si se ha cometido el delito, todavía la persona jurídica puede tener posibilidad de que se le apliquen atenuantes si desde el mismo momento en que se ha cometido el delito y antes de que se celebre el juicio se compromete a adoptar esos modelos de cumplimiento, esos modelos de buena gobernanza, esos modelos de buen gobierno. Y si además colabora con el Ministerio Fiscal en este caso, en la fase de instrucción, para tratar de ayudar a llevar a cabo esas actuaciones de averiguación y comprobación delictiva. Luego, el Código Penal está intentando, digamos que desde un punto de vista muy pragmático, y cuando digo el Código Penal digo el legislador penal, optar por una determinada forma de política criminal que pasa por involucrar a las empresas en la perseguibilidad de los ilícitos penales. Y digo que por una razón pragmática, porque lógicamente es más sencillo tratar de implicar a las empresas en el control de esa actividad delictiva dentro de las empresas que dejarlo todo en manos del Estado. Es mucho más difícil para el Estado perseguir los ilícitos penales que puedan llevarse a cabo en el seno de una persona jurídica que pedirle a la persona jurídica que colabore de esta manera. El Código Penal establece un catálogo, que es un catálogo tasado, de numerus clausus, cerrado, de delitos que pueden cometer las personas jurídicas. Dentro de ese catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas, pues se echan en falta algunos delitos, como los delitos, por ejemplo, de corrupción entre particulares, como por ejemplo los delitos contra los derechos de los trabajadores, que quedan fuera de la responsabilidad de la persona jurídica, como por ejemplo las conductas de empresas que puedan dar lugar a fraudes alimentarios o incluso a fraudes en medicamentos. Bueno, estos ilícitos penales quedan fuera de la responsabilidad de la persona jurídica sin que se alcance a entender por qué. Y, desde luego, lo que cabe criticarle al legislador es que haya dejado pasar esta oportunidad para no ser más conciso en la delimitación de estos grupos de delitos, para no dejar fuera ningún delito del que pueda ser efectivamente responsable la persona jurídica. Esto por lo que se refiere a la persona jurídica. Independientemente de la responsabilidad de la persona jurídica, tenemos la responsabilidad de la persona física. La responsabilidad de la persona física es siempre por los hechos que comete la persona física, que si desarrolla su actividad en el seno de una organización empresarial, pues lógicamente la empresa podrá tener también determinada responsabilidad, por ejemplo, civil subsidiaria o, por ejemplo, a título de complicidad en una conducta determinada que sea constitutiva de delito, o también
en forma de encubrimiento. El encubrimiento ahora ya no es una forma de participación, sino que tiene autonomía como delito, y el encubrimiento es un delito contra la Administración de Justicia. También se puede cometer un delito dentro de una persona jurídica cuando, por ejemplo, se omite la obligación de denunciar un delito que se ha cometido en el seno de la persona jurídica. Pero digamos que por lo que hace a la exposición de hoy, que va más en el sentido de la persona jurídica, lo que es muy importante es saber que la responsabilidad de la persona jurídica va desde luego por el campo de la compliance, de todos estos códigos de buena gobernanza o de buen gobierno, y que todos estos códigos, antes de llegar a lo que son los límites criminales, a las conductas, a los ilícitos penales, pasa por crear dentro de la empresa una verdadera conciencia de comportamiento ético, de comportamiento honesto, que tenga que ver, por supuesto, con los fines que persigue la empresa o la organización empresarial. Nada más por mi parte, porque tampoco quiero aburriros, estáis ya cansados después de esta jornada, y si hay cualquier pregunta, pues con mucho gusto la contestaré. Muchas gracias. José Manuel Fernández Telles, además de ser exalumno de Avelina, es consultor senior, abogado de Argos, consejeros y asesores, y lo más interesante es que, para complementar lo que acaba de decir ella, él va a hablar del modelo de prevención de riesgos penales de Argos. Estamos ya muy mal de tiempo, así que te voy a pedir que seas breve. Muchas gracias y bienvenido. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a doña Avelina por haber hecho un hueco en su apretada agenda y estar aquí hoy con nosotros. Bueno, matizar en pocas palabras lo que de manera bastante clara y concisa ha expuesto Avelina. Y bueno, descendiendo simplemente un poco a la realidad de los centros escolares, mencionar a colación de lo que ha mencionado ella, los administradores, de hecho, son directores de etapas educativas. También, obviamente, tendrían responsabilidad los dirigentes, administradores, estamos hablando de directores de colegio, jefes de estudios, es decir, bueno, toda persona que tuviera una capacidad de organización y control en el centro escolar. Ya remitiéndome a lo que es principalmente el modelo de prevención de riesgos penales, un modelo de organización y gestión, como dice literalmente la ley, como ya ha avanzado Avelina, principalmente ¿qué se perseguiría? Bueno, pues funcionaría como una eximente, se eximiría de responsabilidad penal a administradores y dirigentes del centro educativo. Podría operar también como un atenuante, es decir, habría una rectificación positiva por parte del centro y bueno, esto siempre operaría siempre que tuviera la implantación del modelo de prevención de riesgos penales o de la medida antes del comienzo del juicio oral. Pero no nos engañemos, la finalidad no es que se vea el compliance como un seguro, no. Esto, la finalidad, y que bien buenamente subraya la Fiscalía en su circular de este año 2016, es el cumplimiento ético normativo. A pesar de que esto pueda aparecer o percibirse como una mera declaración programática, es algo que bueno, debe de implementarse en la cultura de la empresa, en este caso de las cooperativas o de centros privados o concertados, y eso es lo que finalmente va a valorar el juez ante un eventual proceso penal, no simplemente que se haya elaborado bueno, pues unos protocolos, unas medidas y que queden ahí sueltas en un cajón de desastre. No, el juez va a mirar que el modelo efectivamente esté bien articulado, que el modelo sea eficaz. La palabra eficaz me gustaría subrayarla porque es una cosa que el juez va a tener muy en cuenta a la hora de apreciar dicha responsabilidad, y que, bueno, que la finalidad efectivamente sea el cumplimiento y la implantación, ¿no?, de la instauración de una cultura de integridad en el centro, muy en consonancia bueno, con los valores misión de muchos de vosotros, de los centros educativos, y que bueno, daría coherencia a, bueno, a todos estos sellos de calidad que ustedes tienen y que bueno, acreditaría de alguna forma que ustedes cumplen con la ley, tienen un comportamiento coherente y ético,
y aparte daría un valor añadido a su centro respecto al otro. Rosa en la anterior intervención hablaba de diferenciarse de unos centros de otros. Esto daría una diferenciación a vuestro centro educativo. Plantearles ya en breves palabras bueno, una reflexión, ¿no? Si ustedes han evaluado todos los riesgos que pueden acaecer en el centro. Por ejemplo, ¿identificaron ustedes situaciones de riesgo derivadas de la utilización de nuevas tecnologías en el centro? Me gustaría que reflexionasen también al hilo de esta pregunta. ¿Controla los mensajes de odio y humillación que hay en Internet, de alumnos, en fin? ¿Respeta el derecho a la intimidad a propia imagen de los miembros de la comunidad educativa? Son cuestiones que creo que deben ustedes reflexionar sobre ello y verificar, o por lo menos pensar si están cubriendo ese tipo de riesgos o bueno, está un poco abierto todo este tipo de situaciones y bueno, no se toman medidas y se deja un poco a la suerte de lo que pueda suceder, ¿no? Quiero ir un poco concisamente a lo que sería la verificación del modelo. Esos modelos efectivamente habrían de revisarse periódicamente. Es cierto que la ley no marca ningún plazo, pero sí que tenemos nuestra experiencia, nos vamos a la best practice, es decir, a las mejores prácticas que ya hay en el sector educativo de algunos centros que ya se han implantado este tipo de programas de cumplimiento normativo y bueno, pues digamos que cogemos las mejores prácticas, no solo de la Comunidad Autónoma de Madrid, sino de otras y bueno, y vemos que establecen unos periodos de revisión de estos modelos. Esta revisión se hace efectivamente cuando también acaece un delito o hay un cambio de la organización relevante, entonces estos modelos son revisados de manera inmediata y bueno, efectivamente han también de prever un sistema disciplinario que condene, ¿no? que este tipo de conductas irregulares o que no sean en consonancia con la ética y los valores y principios del centro y finalmente para reportar este tipo de incumplimientos, bueno, que haya un órgano en la persona jurídica que permita que funcione como un canal de denuncia, ¿no? de este tipo de situaciones irregulares. Y bueno, nada más finalizar mencionando en palabras de la Fiscalía que la cultura, o sea, que lo que se persigue realmente es una cultura corporativa de respeto a la ley. Y bueno, y finalmente pues es lo que se pretende conseguir, ¿no? y lo que aparte dará un valor añadido a vuestra organización. Muchas gracias. Aplauso, por favor.